Bueno, Dios les bendiga a todos. En esta oportunidad vamos a realizar esta transmisión para que nos podamos nutrir un poco más del consejo de Dios. Esperamos que le encuentre provecho a este estudio y que así su alma pueda ser fortalecida en estos tiempos donde la angustia, la desesperación, la incertidumbre nos golpea fuertemente. Quiero invitar a todos mis hermanos para que en esta oportunidad realicemos una oración a Dios y le demos gracias antes de iniciar este estudio. Vamos a orar entonces. Padre bendito, te damos honra, honor y gloria. Te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Dios, y ante ti tu pueblo llega para decirte, oh Dios, gracias por todo lo que nos das, por la oportunidad que colocas en nuestra vida, en nuestros hogares, de servirte y agradarte, por el privilegio, Señor, que nos permites, Padre, poder reunirnos como tu iglesia y poder así escudriñar un poco más de tu palabra. Ayúdanos siempre para que esta tu bondad pueda ser una realidad en nosotros, en nuestras vidas, y que este conocimiento, Señor, que tú nos has obsequiado, pueda ser de ayuda para encontrar el camino hacia ti, Señor. Te damos gracias por la vida, te damos gracias por todo lo que tenemos, por el techo, el abrigo y el alimento. Y gracias, oh Dios, porque son incalculables, invaluables todas las promesas y bendiciones que descienden desde lo alto. Colocamos, oh Dios, este estudio de tu palabra en tus manos y que seas tú el que nos hable en este espacio, Señor, para que así podamos fortalecernos más, para poder así, Padre, vivir conforme a tu voluntad. Te pedimos por los enfermos, por los huérfanos, por las viudas, por los que sufren, Señor, por causa de tu palabra. Los colocamos en tus manos y esperamos, oh Dios, que seas tú ayudándoles, fortaleciéndoles y permitiéndoles a ellos, oh Dios, encontrar tranquilidad y paz en sus vidas. Te pedimos por esta situación que vive el mundo, Señor. Sé tú dando sabiduría a todos estos hombres que han dispuesto, que han colocado sus vidas, Señor, al servicio para poder encontrar una vacuna pronto para esta situación que se ha presentado. Ayúdales siempre, oh Dios, y permite pues que esta tu voluntad se manifieste y que tu palabra sea la que nos guíe. En Cristo Jesús te oramos y te damos gracias. Amén. Bueno, en esta oportunidad quiero que nos adentremos un poco en el estudio de la palabra y podamos así denotar a través de ella lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Quiero que me acompañe con su Biblia abierta y podamos así escudriñar uno a uno estos versículos y darles un entendimiento a la luz de las Sagradas Escrituras. Para ello quiero que iniciemos con este título que he colocado en esta presentación, el cual dice: ¿A quién queréis vosotros? En el Evangelio de Juan, capítulo 12, en el versículo 48, dice la palabra de Dios: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esta pregunta ronda, es importante hacerla al mundo hoy. ¿A quién queréis vosotros? Mucha gente se agolpa solamente a escuchar hombres, preceptos humanos, ideologías, teorías, una gran cantidad de conocimiento que ha sido propio del ser humano y no de Dios. Y muchas veces elegimos nosotros los criterios científicos, las opiniones humanas, por encima del consejo criterio de Dios. Y esto es algo que desfavorece de manera notable el poder nosotros andar hacia esa vida eterna. El Señor Jesucristo dice estas palabras: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esto indica claramente que la voluntad del Señor va a estar presente en el día del juicio final. Y es ella la que va a demandar de nosotros cuánto hicimos nosotros de ella. En la Biblia nosotros encontramos el consejo de Dios, todo el consejo de Dios para poder vivir sabiamente, para poder vivir de una forma que honre a Dios. El no acatar sus consejos, el no acatar esta palabra, hace que nosotros luego suframos esa demanda de parte de ella en el día del juicio final. Y cuando decimos nosotros ¿a quién queréis vosotros?, también nos referimos en el sentido de que el mundo actual hoy rechaza a Jesús, prefiere más las otras cosas que no tienen fundamento. Siempre lo he dicho, para ser ateo se requiere más fe que para creer en Dios, puesto que la mayoría de ellos siempre reclaman o sustentan sus cosas solo a través de supuestos o teorías. Y algunos de ellos incluso repiten muchas cosas que no han descubierto por sí mismos, sino que simplemente son repetidores de aquellos que han buscado la manera de poder distorsionar el consejo de Dios.
Entonces, frente a estas situaciones que nos vemos en la obligación de hacer esta pregunta, ¿a quién queréis vosotros? En Deuteronomio capítulo 11, en el versículo 26 en adelante, Dios, cuando habla a su pueblo de Israel, dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces la bendición está en nuestras manos. La oportunidad de nosotros poder gozar de esa esperanza de la vida eterna, la tenemos nosotros de manera tangible en cada uno de nosotros, en nuestras manos, frente a nosotros, que es el poder reconocer la palabra de Dios como autoridad absoluta en nuestras vidas y el poder ejecutar cada uno de sus mandamientos de tal manera que podamos así agradar a Dios con nuestras conductas, con nuestra vida, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de hablar. Si logramos nosotros hacer eso, esas palabras que Dios ha dicho, declararlas una verdad en nosotros, una realidad en nosotros, vamos a recibir la bendición. Pero si no lo hacemos, estaremos nosotros andando por un camino de maldición. Y por eso he aquí la pregunta nuevamente que quiero reiterar. ¿A quién queréis vosotros? ¿Qué queremos nosotros? ¿La bendición o la maldición? Y es la palabra de Dios la que nos otorga a nosotros ese privilegio de la bendición. En Isaías capítulo 53, desde el versículo 3, encontramos nosotros las profecías que hablan del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios 800 años antes de su venida, indicando todo lo que Él iba a sufrir por causa de ese amor que Él tiene para con cada uno de nosotros. Dice allí el consejo de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Miren, esto es una profecía que se cumplió hace 2000 años y se sigue cumpliendo día tras día en muchos seres humanos. Y es que despreciamos y desechamos a Dios. A pesar de que Él sufrió dolores, a pesar de que Él sufrió quebranto por causa del amor que nos tiene a cada uno de nosotros, ¿nosotros qué hacemos? Escondemos el rostro de Él, le menospreciamos y no le estimamos. Esa es la actitud incorrecta, lo que acarrea en nosotros maldición en vez de bendición. Sigue diciendo el contexto: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cristo vino a cargar con todos nuestros pecados, a cargar con todas nuestras dificultades que entorpecían esa relación nuestra con Dios. Y nosotros, en vez de haber visto como una prueba de amor esto que Él hizo, más bien algunos incluso se atreven a decir hoy que esa muerte no significó nada, no le dan el significado. Y el cristiano debería de darle ese significado, que Él lo hizo, fue por cada uno de nosotros, cargó con toda la responsabilidad que nosotros debíamos de haber cargado. Dice la palabra: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por nuestra rebelión, Él fue quien decidió ir a la cruz por cada uno de nosotros. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, de la oportunidad de tener una relación directa con Dios, fue sobre Él. Y dice que por sus heridas, por su llaga, fuimos nosotros curados. Una clara manifestación de amor de Dios hacia toda su creación, enviando a su Hijo morir en la cruz por todos nosotros. Pero se repite esta imagen, que muy seguramente puede parecer algo fuerte, pero creo que es necesario que la veamos y consideremos nosotros. En Mateo capítulo 27, versículo 17 dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Ahora, pregúntese usted, ¿a quién quiere usted? ¿Será que quiere a Barrabás, que es la representación misma del pecado, de la rebelión del hombre, del no colocar la mirada en Dios sino la mirada en el hombre? ¿O a Jesús, llamado el Cristo? Claramente esta es una pregunta que se hace a la humanidad. ¿Qué persona, qué personaje quiere usted en su vida? ¿Quiere a Jesucristo o quiere a Barrabás, que es la representación del pecado?
Desde los inicios, vemos nosotros desde tiempos inmemorables cómo el hombre ha dejado a un lado las cosas de Dios. Han preferido o hemos preferido más las cosas del mundo que las cosas celestiales. Y no es extraño que hoy en día ocurra. Los hombres cambien a Cristo, el Salvador del mundo, por hombres que están alejados de la verdad de Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue presentado al pueblo, aún sabiendo el pueblo que era un inocente y que hacía milagros, el pueblo le rechazó. Y es algo lamentable porque en vez de haber hecho mal, el Señor Jesucristo lo que hizo estando en la carne fue el bien a muchas personas, pero por envidias, por orgullos, por situaciones humanas, por carnalidad, Él fue llevado a la cruz. Pero eso también tenía una situación de fondo, que era la manera en la cual Dios había ya destinado salvar a la humanidad. Todo esto tenía una razón. Hablaba de una esperanza para los hombres del mañana, pero ¿será que muchas veces nosotros también gritamos, suéltanos a Barrabás, en vez de decir, queremos a Cristo? Es una importante reflexión. En Juan capítulo 6, en el versículo 60, dice la palabra, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en Juan capítulo 8, en el versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces aquí debemos nosotros de preguntarnos, ¿somos hijos de quién? ¿Hijos de Dios o hijos, como dice en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 44, de vuestro padre el diablo? Y puede sonar difícil, pero como le citaba en el pasaje anterior, estas palabras que son duras a veces, que pueden sonar fuertes, solo la pueden oír aquellos que en verdad tengan un corazón dispuesto, necesario, suficiente para agradar a Dios. Si no lo tenemos, difícilmente vamos a poder nosotros servir a Dios de la manera correcta. Ahora, las malas elecciones del hombre. Vamos a hacer un breve recuento de todo lo que ha sido la historia de la humanidad con las elecciones que el hombre ha tomado, que han dificultado ese proceso, ese acercamiento hacia la voluntad del Señor. Vamos a ver, por ejemplo, en los días de Noé. Si usted lee el contexto de Génesis capítulo 7, se va a dar cuenta de que los hombres en esta época no quisieron creer. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues fueron destruidos. Vino el diluvio sobre ellos y los destruyó. Otro de los casos en los días de Josías, que está en Ezequiel capítulo 11, versículo 1 al 13, vemos nosotros que el pueblo no eligió la verdad, sino que escogieron más bien el engaño. Y esto también trajo destrucción sobre ellos. Notemos que en este libro, este profeta anuncia la destrucción sobre el pueblo y ellos prefieren más bien el engaño que la verdad, y esto les acarrea destrucción. Otro de los casos que también tenemos en las escrituras es el rey Saúl. Vemos en él, por ejemplo, en 1 de Samuel capítulo 11, versículo 1 al 15, cómo escogió primero complacer su ejército, antes que complacer a Dios, antes que obedecer a Dios. ¿Y qué trajo sobre él? Pues perdió el trono y fue destituido como tal de ese privilegio que Dios le había otorgado de ser el primer rey de Israel. Vemos también, por ejemplo, a los fariseos en Mateo capítulo 27, versículo 17. Ellos escogieron las tradiciones de los hombres antes que a Dios. Y sobre ellos vino como tal esa situación de matar al Hijo de Dios. Y por consiguiente, años más adelante vino la destrucción sobre Jerusalén por causa del Imperio Romano. Entonces son situaciones en las cuales nosotros observamos que las malas elecciones de los hombres traen sobre nosotros consecuencias. En la iglesia del siglo XXI, si usted lee en Apocalipsis capítulo 20 desde el versículo 11 al 15, muchos a veces escogemos las comodidades o el evangelio social, preferimos las palabras suaves, preferimos que se hable simplemente de bondad, de amor, etcétera, pero no de disciplina. Y esto lo que acarrea es que nosotros sigamos tomando esas malas elecciones y podemos perder la salvación. Es algo importante que nosotros deberíamos de considerar. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo capítulo 27 desde el versículo 20 en adelante. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto.
Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y el pueblo grita: a Barrabás. Pilato les dice: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Una mala elección del pueblo. Ahora, hay que entender que todo esto era necesario para nosotros poder acercarnos a Dios. Los gentiles, por medio del sacrificio de Cristo, obtuvimos esa cercanía con Dios, la cual, pues desde aquella época de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, solo era para el pueblo de Israel. Ya nosotros tenemos esta opción de poder pertenecer a esos llamados por el Espíritu Santo, por nuestro Señor Jesucristo, a pertenecer a su pueblo. Pero vamos a concentrarnos es en la enseñanza que nos entrega este contexto. El pueblo eligió a un hombre que era ladrón, que tenía ciertos cargos, que era acusado por pecados reales antes que a un inocente. Y esta situación, pues obviamente, trajo sobre ellos castigo, y son las consecuencias de las malas elecciones que tomó el pueblo. Y vemos nosotros cómo esto se ve cada día en el ser humano cuando se toman esas malas decisiones, y vemos nosotros, sufrimos las consecuencias de cada una de ellas. En Hebreos capítulo 10, en el versículo 25, dice la palabra: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nosotros no debemos dejar de congregarnos cada oportunidad que tengamos. Debemos estar ante la presencia de Dios para escuchar su palabra, para atender su consejo, para ser amoldados a su voluntad y de esa manera ser salvos de la condenación. Ahí es cuando nosotros elegimos a Dios, cuando obedecemos su mandamiento, cuando el cristiano tiene el deseo de congregarse en toda oportunidad que tenga, para así estar ante la presencia de Dios y poder escuchar este consejo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en nosotros? ¿Cuál es la mala decisión que tomamos? La mala elección que hacemos. Rechazamos a Cristo y más bien aceptamos a Barrabás. Entonces, a nuestros hogares a veces vienen visitas de familiares y preferimos nosotros más bien atender a nuestros familiares que atender la necesidad que tenemos de congregarnos. Y esto coloca o nos pone a nosotros en una dificultad con Dios. Otros, por ejemplo, tienen prejuicios con los hermanos, entonces se les dificulta el relacionarse en la iglesia. Están en la iglesia a veces de mala actitud, forzados, no saludan a ningún hermano. Esos prejuicios que les limitan el poder tener la comunión hacen que elijan a Barrabás por encima de Cristo, porque la enseñanza principal que tenemos nosotros de parte de Dios es que debemos de tener comunión los unos con los otros, y el mandamiento principal, o digamos más bien la declaración hecha por el Hijo, por nuestro Señor Jesucristo, es que todos debemos de ser uno, como Jesucristo con el Padre es uno. Así la iglesia debe de ser una. Pero entonces estos prejuicios limitan esa oportunidad que tenemos de adorar a Dios, y muchos cristianos, debido a estos prejuicios, es que eligen a Barrabás por encima de Cristo y afectan a su salvación. Recuerdo mucho unas palabras que el Señor Jesucristo dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y también quiero abrir la Biblia, que la tengo aquí en mis manos en este momento, y leerles algunos otros versículos que no tengo acá. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, 1 Corintios capítulo 11, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo en estos dos versículos, que cuando nosotros nos reunimos y tenemos problemas entre nosotros, no nos reunimos para lo mejor, sino para lo peor, porque no es la voluntad de Dios que usted ande con prejuicios, que usted ande con limitaciones hacia sus hermanos. Entonces esto dificulta.
Dice versículo 19 del capítulo 11 de Primera de Corintios, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces, son aprobados aquellos que colocan por encima de su situación emocional, de sus dificultades o prejuicios, a Dios. Esos son los que priman delante de Dios. Y aquellos que se dejan superar por sus problemas, prejuicios, limitaciones hacia sus hermanos, son aquellos que eligen a Barrabás por encima de nuestro Señor Jesucristo. Las divisiones con los hermanos. Entonces, en las iglesias a veces vemos también cómo se dificulta esto. Muchos hermanos tienen como ciertos bandos, lo cual no debería de darse, sino más bien la oportunidad de poder derrumbar estas paredes que se construyen y fortalecer un lazo de amistad, un lazo de hermandad, un amor fraternal entre todos nosotros que nos permitan cada vez más parecernos a Cristo. La no aceptación de la disciplina. A veces a muchos hermanos se les invita a conversar, a hablar, pero ellos se resisten frente a eso. Entonces, cuando no se acepta la disciplina, como dice claramente el pasaje de Hebreos, vamos a leerlo, Hebreos capítulo 12, que viene aquí a mi mente, podemos nosotros aquí entender un poco con relación a esto. Dice Hebreos capítulo 12, en el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportamos la disciplina, Dios nos va a tratar como a hijos. Pero, dice en el versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Cuando no se acepta la disciplina de parte de Dios, caemos nosotros en una situación bastante compleja, que incluso la palabra de Dios nos puede etiquetar como bastardos y no ser llamados hijos. El orgullo. Muchos de los nuestros, o a veces nosotros mismos, caemos en esta situación del orgullo. Puede más ese orgullo, esa apatía, esa frialdad humana que el consejo, el amor, la calidez de la voluntad de Dios, del Hijo nuestro Señor Jesucristo. La pereza. A veces puede más la pereza. Cuando usted le da pereza de asistir a las reuniones, de congregarse, elige a Barrabás por encima de Cristo. Nuestros hijos a veces se convierten en Barrabás y puede sonar un poco difícil entender este concepto, pero a veces cuando nuestros hijos dicen: pa o ma, no vayamos hoy a la congregación, no nos reunamos, les estamos dando a veces nosotros más importancia a nuestros hijos, se convierten en nuestro Dios y no obedecemos la voluntad de Dios. Las dificultades económicas. A veces también pueden ser situaciones que pueden afectarnos de esta manera y así no congregarnos. Recuerda que todo está en que si nos amamos los unos a los otros, manifestar esta necesidad para que así podamos entre hermanos suplirnos, ayudarnos para que podamos estar congregados delante de Dios. O incluso a veces una enfermedad menor del cuerpo, etc. Y hablo de enfermedades menores, por ejemplo, que hermanos que se pueden llegar o personas que dejan de asistir a las reuniones de la iglesia por una simple congestión o algo que les a veces se les suma a la pereza, entonces dejan de asistir. Son muchas las situaciones por las cuales nos vemos nosotros nuevamente en esta escena. Elegir a Barrabás por encima de Cristo. Y esto es algo importante. ¿A quién queréis vosotros? ¿A Barrabás, que es una representación del pecado, del hombre, del engaño, de la maldad? ¿O a Jesús, llamado el Cristo, el Hijo de Dios? En San Juan capítulo 17, en el versículo 11 dice la palabra: Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, ¿quién es Barrabás frente a esta declaración del Espíritu Santo? Entonces, Barrabás es alguien que nos divide.
A veces, cuando se presentan estas divisiones que provienen de ciertos hermanos con sus calumnias, con sus comentarios que pueden entremezclarse, llamarse en cristianos, llamarse en santos, pero que dividen a la iglesia, realmente son representantes del mal, del pecado, que finalmente algunos hermanos atienden más al consejo de estos hombres corruptos que al consejo de Dios, que nos invita a tener comunión los unos con los otros, a crear contiendas entre nosotros. Estas son situaciones que pueden verse a veces en la iglesia y entonces afectan nuestra comunión entre hermanos. Cuando crean esas contiendas entre nosotros, van en contravía al consejo de Dios, que pide que seamos uno, así como Dios el Padre, y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son uno. Entonces, cuando hay o viene estos comentarios mal puestos, mal infundados, nos hace enemigos de los unos de los otros. Así no estamos nosotros representando apropiadamente a Cristo. No estamos eligiendo a Cristo. No estamos nosotros siendo realmente cristianos, sino más bien unos pseudo cristianos que se disfrazan de bondad, de piedad, pero que realmente estamos llenos de engaño y maldad en nuestro corazón y que dañamos lo que tanto Cristo ha amado. Y para ello quiero que citemos un pasaje en Efesios, que tampoco lo tengo acá, pero me viene a la mente. Está en Efesios capítulo 5, en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo tuvo un amor grande por su iglesia, se entregó, dio su vida en rescate por ella. Entonces, cuando nosotros elegimos a Barrabás, somos Barrabás dentro de la iglesia, lo que ocurre es que dañamos aquello que tanto ha amado Cristo, que es su iglesia. Por ende, nos hacemos enemigos de Dios. Nos aleja del amor al prójimo. Esto afecta enormemente. Cuando escuchamos comentarios o nos entremezclamos en estas situaciones, terminamos nosotros alejados de nuestro prójimo, porque sembramos en nuestro corazón prejuicios, limitaciones que nos impiden el poder tener comunión los unos con los otros. Nos quita la oportunidad de conocer a nuestros hermanos. Son aspectos muy importantes y nos dice que no ayudemos a nuestros hermanos. Entonces, ese es Barrabás. Y es nuestro deber como cristianos detectar en la iglesia quién es este Barrabás, para que podamos nosotros cortarlo, sacarlo de nuestra comunión entre hermanos, para que no afecte lo que tanto ha amado Cristo. Si el tal no se arrepiente, si el tal no busca corregir su pecado, debe de ser cortado de la comunión de los santos. Entonces, ese Barrabás que divide la iglesia, que atenta en contra de la voluntad de Dios, es el que el pueblo elige en vez de hacer la voluntad de Dios. Pregúntese usted, ¿a quién quiere? ¿A Barrabás, quien divide, quien daña, quien le siembra prejuicios en su corazón contra hermanos? ¿O a Cristo, que le invita a amar a su hermano, a tener comunión con su hermano o a ayudar a su hermano? Vamos a leer también en el Evangelio de Mateo capítulo 22 versículos 37 al 39. Dice la palabra: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dos mandamientos grandes que el Señor Jesucristo nos ha dejado, pero que muchas veces Barrabás es sinónimo de ¿qué? Me tiene sin cuidado, no me preocupa lo que suceda con el hermano. No siento nostalgia alguna por abandonar a mis hermanos e irme a otro lugar. Mire, esto es muy común a veces, de hermanos que prefieren reunirse en otros lugares porque sencillamente no se sienten bien en la iglesia, que en vez de procurar mejorar su situación en la iglesia, prefieren irse y reunirse en otros lugares. Y yo quisiera preguntar, si ese hermano no resuelve la situación en la iglesia donde él es miembro, ¿creemos nosotros que puede ser de ayuda o consejo para otra iglesia? No, porque sus prejuicios le persiguen, porque eso que él no ha podido resolver en la iglesia donde él es miembro le va a perseguir por donde quiera que vaya, y en vez de ser luz puede llegar a ser oscuridad. Y esto afectaría a cualquier congregación que reciba a esta clase de hermanos que tienen estos problemas o dificultades entre los hermanos donde él es miembro. Y la apatía, el que no tenga cuidado, el que no se preocupe por el hermano.
No aconsejo a mi hermano, allá él con su problema. Esto es algo común también. A veces nosotros escuchamos problemas o dificultades y podemos tener el consejo preciso para ayudar a estos hermanos, pero en vez de darlo, ¿qué hacemos? Lo que hacemos más bien es olvidarnos de nuestro hermano y dejarlo solo. Y viene la parte más egocéntrica, primero yo, segundo yo y tercero yo. A veces estamos encerrados en nosotros mismos y eso nos limita el poder servir a Dios de la forma apropiada. Entonces recordemos, el mandamiento principal es amar a Dios con todo nuestro corazón. Y si usted ama a Dios con todo su corazón, va a hacer su voluntad y va a cumplir sus mandamientos, el cual el segundo le invita a amar a su prójimo y amarse usted mismo, de tal manera que pueda ser luz para el mundo. Y finalmente, reiteramos, reunidos pues les dijo Pilato, y nos dicen nuevamente a nosotros, la palabra de Dios, ¿a quién queremos? A Barrabás, que es la representación de la apatía, el orgullo, la frialdad, la necedad, o a Cristo, quien nos llama a tener comunión y apoyo mutuo en la hermandad. Son preguntas que pueden sonar profundas, fuertes, pero que son necesarias para reconsiderar nuestra situación. En Marcos capítulo 16, en el versículo 15 en adelante dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La no predicación de la palabra de Dios es la elección de Barrabás en nuestras vidas. A veces nosotros tenemos estas actitudes, no nos preocupa, no nos interesa la salvación de los hombres, no nos interesa la edificación de la iglesia, no nos interesa la salvación de nuestros hermanos, no nos interesa presentar defensa de la verdad, no nos interesa alabar el nombre de Dios y no nos interesa nuestra salvación, porque cuando nosotros no nos ocupamos de llevar el consejo de Dios a todo lugar donde tengamos oportunidad, sencillamente estamos desatendiendo el consejo de Dios. Y lo que hacemos nosotros es atentar contra esa voluntad de edificar la iglesia, de salvar a muchos de los nuestros, incluso a nuestros propios hermanos, no defender la verdad y no alabar el nombre de Dios. Y eso repercute o tiene como resultado que nuestra alma se pierda. Quiero centrarme en el punto, no nos interesa la salvación de nuestros hermanos. Cuando nosotros somos piedra de tropiezo, obstruimos el camino para que nuestro hermano llegue a Dios, siendo orgullosos, apáticos, problemáticos, fríos, calumniadores, haciendo comentarios, todo este tipo de cosas. Estamos nosotros dañando ese precepto de Dios en la vida de este ser humano, de nuestro hermano. Y eso claramente nos coloca en una condición bastante difícil, porque Dios va a demandar. Y la palabra de Dios dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces son situaciones que debería de abrirnos los ojos en esta oportunidad y atender a este llamado de parte de Dios. Podemos decir, ¿a quién queremos? ¿A Barrabás, que nos hace alejarnos de Dios, o a Jesús llamado el Cristo, que nos invita a hacer la voluntad? En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí hay un mandamiento de parte del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, y que consigna en esa segunda carta a Timoteo, donde le dice que debemos de procurar con diligencia presentarnos ante Dios como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Entonces son aspectos que debemos nosotros procurar hacer realidad en nuestra vida, para que de esta manera podamos ser buenos defensores. ¿Y todo esto por qué? Porque en el capítulo 3, versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Barrabás nos dice a nosotros todos los días que no estudiemos la Biblia porque no la entendemos. El consejo de Dios se puede entender. Cristo lo dice, el Espíritu Santo lo dice, Dios el Padre lo dice, que nosotros debemos de procurar con diligencia ser obreros aprobados, que hacemos un uso o trazo correcto de la palabra de Dios, y todo porque ella es necesaria para nuestra vida, para lograr la perfección que Dios demanda de cada uno de nosotros.
Pero Barrabás nos insiste, tu obligación no es saber lo que la Biblia dice, déjaselo al predicador. Mire, aquí hay una situación que incluso quiero traer a colación en esta oportunidad y es que a veces las mujeres en la iglesia piensan que por no tener esa demanda de parte de Dios de predicar el evangelio desde un púlpito, no deben de prepararse. No, aquí es todos por igual. El mandamiento es directo tanto para hombres como mujeres, en el cual se nos demanda ser obreros aprobados, puesto que la escritura es la que nos hace perfectos. Entonces, la obligación no es del predicador. Eso te dice Barrabás, que la obligación no es tuya, sino del predicador. Pero lo que te dice Dios a ti es que debes tú prepararte para poder presentar defensa de esa verdad sin importar el oficio que desarrollas dentro de la iglesia. Y también nos dice que la Biblia es difícil de entender, con solo que hagas lo que dice el predicador, con eso tienes. Y esto también es algo que coloca en riesgo tu salvación, porque si crees ciegamente a lo que los hombres pueden llegar a decir desde cierto lugar, te haces tú un observador del consejo de Dios a través de los ojos de otra persona que muy fácilmente puede llegar a sesgarse por sus emociones y perderse incluso y tú ir detrás de él perdido también. Entonces, finalmente podemos decir, ¿a quién eliges? ¿Eliges a Barrabás o eliges a Jesús? ¿Quién demanda de ti que estudies su palabra? Rechazamos a Cristo cuando nosotros no asistimos a la iglesia. Rechazamos a Cristo cuando nos dividimos entre nosotros. Rechazamos a Cristo cuando no nos amamos. Rechazamos a Cristo cuando no predicamos el Evangelio, cuando no estudiamos las Sagradas Escrituras, cuando no nos exhortamos, cuando dejamos que las dudas, los errores se creen en nosotros. ¿Y a quién elegimos? Elegimos muy fácilmente a Satanás. Y él dice, tu alma es mía porque has sabido servirme, porque no haces lo que Dios te ha dicho. Bienvenido a mi dominio. Seleccionaste a mi siervo, Barrabás. Y esta es la imagen que quiero que usted consigne en su cabeza y que piense por un momento a quién está eligiendo usted en su vida. ¿Elige usted a Dios o elige usted a Barrabás, que es la representación del pecado, del engaño, de la mentira, de la violencia que sufre el mundo? Dios es verdad y Él en estos momentos nos hace el llamado para que lo elijamos a Él y podamos disfrutar de todas esas bendiciones eternas que Él ha prometido. Quiero enviarles a todos mis más sinceros agradecimientos por tomar este espacio para escuchar este estudio de la palabra de Dios e instarles a que hagamos caso pronto a este consejo que Dios nos ha otorgado, a que elijamos primero al Señor, porque en Él podemos nosotros encontrar la salvación. Quiero entonces en esta oportunidad terminar con una oración y que sea Dios el que nos ayude para que podamos salir adelante de todas esas dificultades. Vamos a orar entonces para que sea Dios escuchando nuestras peticiones. Señor, te oramos una vez más por todas nuestras necesidades y dificultades, por todo lo que el mundo está padeciendo en este momento, Dios. Deseamos en nuestro corazón, Señor, servirte y agradarte y llevar hasta donde sea necesario, Señor, tu palabra. Que podamos ser luz y sal para la tierra, que podamos anunciar las verdades de tu Hijo para que cada ser humano en la tierra pueda tener la elección, la oportunidad de poder tomar en su mano la bendición que solo tu Hijo nos ofrece. Ayúdanos a que podamos promulgar esta tu palabra, que la podamos predicar en todo lugar y que así incluso los nuestros puedan ver la luz admirable de tu Hijo. Te pedimos, oh Dios, que ayudes a estos hombres que están enfocados, trabajando fuertemente, oh Dios, por encontrar esta vacuna para esta situación que golpea al mundo. Te pedimos por sus familias, te pedimos incluso por los nuestros, Padre, que están en un lecho enfermos, con dificultades en sus hogares, para que seas tú atendiéndoles y que tu santa voluntad les cobije, les ilumine y les ayude en todo momento. Te pedimos, oh Dios, que bendigas nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras esposas, esposos, oh Dios, y que nos otorgues el privilegio, Padre, siempre de poder agradarte y servirte como tú te lo mereces, oh Dios. Permítenos poder tener un amor por ti, que incluso estemos dispuestos, Señor, a recibir la muerte por causa de tu palabra, ya que como cristianos vemos en la muerte una victoria de la luz sobre las tinieblas.
Otórganos ese privilegio, Dios, ayuda a los nuestros, te damos gracias por todo lo que nos das y todo esto te lo pedimos y agradecemos a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cordialmente invitados, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, no duden en hacerla y recuerden, súper importante que atendamos a estas palabras de Dios. Dios nos bendiga grandemente a todos.